Todavía recuerdo el frío que sentí en la palma de la mano cuando abrí esa puerta. No el frío del refrigerador, ese frío que uno espera y que incluso agradece en los días de calor. Era otro frío. Era el frío de entender algo que uno lleva meses sin querer entender. Ese frío que sube por los dedos, trepa por el brazo y se instala en el pecho como si siempre hubiera vivido ahí. Abrí la puerta del refrigerador porque tenía sed, porque eran casi las 2 de la tarde y el almuerzo de Año Nuevo llevaba horas, y yo no había tomado ni un vaso de agua, y cuando la abrí y vi mi repisa, mi pequeño estante de la esquina inferior izquierda, el único espacio que me habían asignado en esa casa que supuestamente también era mía, lo vi vacío. Completamente vacío. El yogur que yo había comprado con mi propio dinero, las 3 naranjas que había traído desde el mercado de la Victoria, el pedacito de queso panela envuelto en papel encerado que guardaba para cenar, todo había desaparecido. Y en los estantes de arriba, los estantes de Valeria, había jamón serrano, queso manchego importado, una botella de vino a medio tomar, fruta perfectamente acomodada en un tazón de vidrio, sobras bien tapadas con plástico y etiquetadas con la fecha. La diferencia entre su mitad y la mía era tan brutal, tan clara, tan imposible de ignorar, que me quedé paralizada con la mano todavía sobre la puerta abierta, sintiendo ese aire frío golpearme la cara mientras escuchaba las voces y las risas de los invitados detrás de mí. Fue entonces cuando Rodrigo, mi hijo, mi único hijo, el hombre que yo cargué 9 meses en el vientre y crié sola durante 22 años, se acercó por detrás sin que yo lo oyera llegar y dijo, con esa voz calmada que es peor que el grito, con esa voz que suena como si estuviera explicándole algo obvio a alguien que no entiende nada. Con ese rincón te basta, mamá, no necesitas más. Y no me miró. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Le habló a mi espalda, a mi nuca, como si yo fuera un mueble que se le había puesto en el camino. Y yo me quedé ahí, con la mano helada, con el corazón acelerado, con las mejillas ardiendo de una vergüenza que no era mía pero que yo cargué igual, sintiendo cómo Valeria, desde la sala, soltaba una risita pequeña y discreta, de esas que se hacen para que los demás las escuchen sin que parezca que las hicieron a propósito. Y los invitados, los primos de Rodrigo, los amigos de Valeria, la vecina de enfrente que había traído un pastel, todos fingieron no haber escuchado nada. Todos miraron para otro lado. Todos menos la niña, la hija de una prima de Rodrigo que tendría unos 7 u 8 años y que estaba sentada en el piso jugando con una muñeca y que me miró con esos ojos grandes y serios que tienen los niños cuando sienten que algo está mal, aunque no puedan nombrarlo. Me miró y me sostuvo la mirada por un momento, y eso, que una niña de 7 años me mirara con más compasión que cualquier adulto en esa sala, fue lo que terminó de romperme por dentro. Cerré el refrigerador despacio, tragué saliva, sonreí y fui al baño a llorar en silencio con la llave del agua abierta para que nadie me oyera. Me llamo Consuelo Vidal, tengo 68 años. Nací y crecí en Puebla, en el barrio de Analco, a 3 cuadras de un templo que todavía huele a copal los domingos por la mañana. Soy costurera jubilada. Durante 41 años cosí vestidos de quinceañera, trajes de novia, uniformes escolares, manteles bordados, cortinas de cocina, todo lo que alguien necesitara y pudiera pagarme. Y muchas veces cosas que no podían pagarme del todo, pero que yo hacía igual porque así me enseñó mi madre. Porque así aprendí que el trabajo bien hecho tiene un valor que va más allá del dinero, aunque el dinero también importe, porque hay que comer. Enviudé a los 46 años, cuando Ernesto, mi marido, murió de un infarto fulminante en la fábrica donde trabajaba desde los 22 años. Le dio mientras cargaba unas cajas en el almacén, un martes por la mañana de octubre, y cuando me avisaron ya no había nada que hacer. Rodrigo tenía 16 años, y yo me quedé sola con él, con la máquina de coser, con las deudas pequeñas que se juntan y se vuelven grandes cuando falta un sueldo, y con las manos, siempre con las manos. Estas manos callosas y torcidas que hoy tienen 68 años y que todavía pueden enhebrar una aguja sin lentes, aunque ya me cuesta un poco más que antes.
Crié a Rodrigo solo. Le di de comer. Le compré los útiles. Le pagué la preparatoria. Le presté dinero para la universidad que él nunca terminó. Le compré el primer traje que usó para una entrevista de trabajo. Le remendé la ropa hasta que tuvo su propio sueldo. Lo escuché todas las noches que llegó triste o enojado o confundido. Y lo amé. Lo amé con esa clase de amor que no pide nada a cambio porque cree que el amor no funciona así. Que el amor es dar y seguir dando hasta que ya no te quede nada. Nadie me dijo que eso también podía destruirte. Rodrigo conoció a Valeria cuando tenía 36 años. Ella tenía 31. Era secretaria en la misma empresa donde él trabajaba como supervisor de logística, y cuando me la presentó un domingo en mi casa, yo recuerdo que me pareció una mujer bonita, bien arreglada, de modales correctos. Me dio la mano. Me dijo: «Mucho gusto, doña Consuelo». Se comió el mole que yo había preparado desde las 8 de la mañana y me dijo que le había quedado muy rico. En ese momento pensé que Rodrigo había encontrado a alguien buena. En ese momento todavía creía que podía leer a las personas. Se casaron 2 años después, en una boda a la que yo contribuí con 40,000 pesos que había ahorrado durante 3 años, además de coser los trajes de las damas de honor sin cobrar ni un centavo. Pusieron esa boda a la que yo aporté todo lo que tenía, como si hubiera sido un regalo exclusivo de los papás de Valeria, que sí podían darse el lujo de hablar de lo que habían gastado. A mí nadie me mencionó. No importa. Seguí adelante. Lo que pasó después fue gradual, como todas las cosas que duelen de verdad. No fue un golpe, fue una erosión, como cuando el agua va tallando una piedra, milímetro a milímetro, sin que uno lo vea, hasta que un día la piedra ya no parece la misma. Durante los primeros 2 años de casados, Rodrigo seguía llamándome cada tercer día, venía a comer los domingos, me traía fruta del mercado cuando pasaba por ahí. Pero las visitas fueron espaciándose. Las llamadas se fueron volviendo más cortas. Los pretextos fueron llegando. Mucho trabajo, un compromiso con los amigos de Valeria, una salida de fin de semana, el cansancio. Y yo los entendí todos, porque así soy yo, porque siempre encontré la manera de entender. Cuando cumplí 65 años, tuve un problema en la rodilla derecha que me impidió trabajar durante casi 4 meses. No era grave, pero necesitaba reposo, medicamentos que no eran baratos, y algunas semanas sin estar de pie frente a la máquina de coser. Rodrigo se ofreció, con esa generosidad que tienen las personas cuando creen que el sacrificio será breve, a que yo me fuera a vivir con ellos mientras me recuperaba. La casa que él y Valeria rentaban en la colonia Las Granjas era grande, tenía una habitación de más, y yo podría estar cómoda y acompañada. Yo le dije que no era necesario. Le dije 3 veces que no era necesario. Pero él insistió. Y yo, que nunca aprendí a decir que sí a mí misma, pero tampoco aprendí del todo a decirle que no a mi hijo, terminé empacando 2 maletas y dejando mi departamento al cuidado de mi comadre Remedios, que vivía a media cuadra y que tenía una copia de mis llaves desde hacía más de 20 años. Lo que empezó como una recuperación de 4 meses se convirtió, poco a poco, en una permanencia que nadie había nombrado del todo. La rodilla mejoró. Yo podría haberme regresado, pero para ese entonces ya había una rutina. Yo ayudaba con la limpieza, cocinaba 3 o 4 veces por semana, llevaba el control de las compras del súper, y Rodrigo decía que era mejor que me quedara, que en mi departamento estaba sola, que así estábamos todos más tranquilos. Y yo me quedé. Me quedé sin que nadie dijera claramente, quédate, sin que nadie dijera claramente, eres bienvenida, sin que nadie dijera nada de nada con claridad, que es la forma más eficiente de atrapar a alguien sin que pueda señalar a nadie con el dedo. El cuarto que me dieron era el que quedaba junto a la escalera. Era pequeño, con una ventana que daba al cubo de luz interior del edificio, sin jardín, ni calle, ni cielo visible, solo el gris de la pared de enfrente y el ruido de los pasos de los vecinos del piso de arriba. Había una cama individual, un buró, un gancho detrás de la puerta. Eso era todo. Yo no me quejé. Coloqué una foto de Ernesto en el buró.
Puse una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la repisa que me inventé con una tabla de madera, y le di gracias a Dios por tener techo y familia. Así de fácil era conformarme. Así de bien me habían enseñado a conformarme. Quiero contarles lo que significó llegar a esa casa. No el primer día, que siempre tiene algo de nervio y de esfuerzo mutuo, sino los días que vinieron después, cuando todos dejaron de esforzarse y empezó la vida real. Desde la primera semana quedó claro que yo no era una invitada ni una huésped. Era una empleada doméstica no remunerada, con el agravante de que yo también pagaba una parte de los gastos, porque Rodrigo me había dicho, con esa voz razonable que tiene cuando quiere que algo suene justo, que como yo vivía ahí era lo correcto que yo aportara algo. Y yo aporté. Aporté 3,500 pesos al mes desde el primer mes, que era exactamente la mitad de mi pensión de costurera jubilada. Esa pensión pequeña por la que había cotizado durante décadas y que ahora se iba en gran parte a sostener una casa que no era mía. Además de los 3,500 pesos fijos, yo compraba la fruta, las verduras, los frijoles, el arroz, los huevos, los chiles, el aceite, la crema, el queso cotija, el pan de la panadería de la esquina, que me quedaba a 4 cuadras y al que iba caminando cada 2 días porque así me lo habían pedido, porque a Valeria no le gustaba el pan de ayer. Compraba ese pan con mi dinero. Lo traía en una bolsa de tela que cargaba con el brazo izquierdo, porque el derecho me dolía con el frío, y lo dejaba en la cesta de la cocina sin que nadie dijera gracias, sin que nadie lo mencionara, como si el pan llegara solo, como si las cosas buenas simplemente aparecieran sin que nadie tuviera que caminar hasta conseguirlas. Cocinaba de lunes a viernes. Limpiaba la cocina después de cada comida. Tendía mi propia cama cada mañana, claro, pero también barría el pasillo, sacudía los muebles de la sala los martes, restregaba el baño compartido los jueves, y cuando Valeria tenía visitas de sus amigas, que eran seguidas porque ella era muy sociable, yo dejaba todo impecable antes de que llegaran y después recogía lo que quedaba. Los vasos, los platitos de botana, las servilletas arrugadas, sin que nadie me lo pidiera explícitamente, pero tampoco sin que nadie me lo agradeciera. Una vez, solo una vez, una de las amigas de Valeria me preguntó si yo era la señora que ayudaba en la casa. Yo le dije que era la mamá de Rodrigo. Hubo un silencio extraño, esa clase de silencio que dice más que cualquier respuesta, y Valeria cambió el tema con una fluidez que me hizo entender que no era la primera vez que alguien hacía esa confusión, que quizás ella la había propiciado. Pienso en todo lo que le di a esa casa durante los 3 años que viví ahí, y cuando lo pienso, me doy cuenta de que la suma es obscena. Los 3,500 pesos mensuales durante 36 meses son 126,000 pesos. Las compras del súper que yo hacía por mi cuenta, calculando lo más conservador, otros 2,000 pesos al mes, que son 72,000 pesos en 3 años. La panadería, las frutas, las verduras extras, el pollo del mercado que yo compraba 2 veces por semana porque Rodrigo decía que el del súper no era lo mismo, otras sumas que no tenía la costumbre de anotar, pero que se acumulaban. Sin contar el trabajo, sin contar las horas, sin contar los guisos que tardaban 3 horas en hacerse, sin contar el mole que preparé para el cumpleaños de Rodrigo 2 años seguidos, ese mole que requería 4 días de preparación y que Valeria recibía como si fuera un servicio de catering que ella había ordenado. Sin contar las noches que me quedé despierta remendando la ropa de Rodrigo porque él decía que en la lavandería le cobraban caro y yo tenía la máquina. Sin contar las veces que me quedé cuidando a los perros de la vecina cuando Valeria se lo pedía de favor y yo no sabía cómo decir que no. Todo eso, todo ese trabajo invisible, ese trabajo que no aparece en ninguna factura ni en ningún contrato, ese trabajo que las mujeres como yo hacemos calladas porque nos enseñaron qué es lo que se hace, no tiene precio. O sí lo tiene. Tiene el precio de una vida. Y lo que yo recibía a cambio era el rincón junto a la escalera, la repisa vacía en el refrigerador, el plato de sobras de ayer calentadas en el microondas mientras Valeria y Rodrigo cenaban lo que yo había cocinado, pero en la mesa del comedor, con mantel, con servilletas de tela, con los vasos bonitos que habían traído de un viaje a Guadalajara. Yo comía en la cocina, de pie frente a la mesita del desayunador,
porque así cabemos mejor era la frase que nadie decía pero que estaba escrita en el aire cada vez que me sentaba a la mesa del comedor y el silencio cambiaba de textura. Aprendí a no sentarme ahí. Aprendí a servir y recoger y guardar lo que sobró y calentarlo después para mí. Aprendí, o más bien, seguí aprendiendo, porque ya lo sabía de antes, a volverme pequeña, a ocupar el mínimo espacio posible, a ser útil sin ser visible, a existir en los márgenes de la vida de mi propio hijo. Yo tenía cosas mías en esa casa. No muchas, porque el cuarto era pequeño, pero las tenía. Una caja de lata que había sido de galletas navideñas, redonda, con la tapa pintada con un paisaje de nieve y renos que no tenían nada que ver con Puebla, ni con ningún lugar donde yo hubiera vivido, pero que yo guardaba desde hacía 30 años porque dentro de esa caja guardaba lo que no podía perder. Las cartas que Ernesto me escribió cuando éramos novios y él hacía el servicio militar. 6 cartas en papel de cuaderno con su letra apretada y torcida hacia la derecha. Las fotos del bautizo de Rodrigo, del primer día de kinder, de la graduación de la secundaria. Una medalla de oro pequeña que había sido de mi madre y que valía más en sentimiento que en peso. Y un sobre cerrado con un documento que nadie en esa casa sabía que yo tenía. Esa caja la guardaba en mi repisa del refrigerador, no porque necesitara frío, sino porque era el único espacio que yo podía cerrar con la presencia de otros. Nadie revisa las cosas ajenas en un refrigerador, o eso creía yo. La mañana del almuerzo de Año Nuevo, Valeria había llegado desde temprano llenando el refrigerador de cosas para los invitados. Vi cómo acomodaba bandejas, botellas, ensaladas en tazones de vidrio. En un momento la vi mover mi caja de lata, sacarla de la repisa y ponerla sobre el buró de mi cuarto sin decirme nada, como quien mueve un obstáculo. Yo no dije nada tampoco. Guardé silencio y seguí preparando los chiles en nogada que me habían pedido que hiciera. Ese plato que me toma horas y que requiere ingredientes que yo había comprado con mi dinero la semana anterior. 180 pesos solo las nueces de Castilla, sin contar las granadas, las pasas, el acitrón. 180 pesos de nueces para un plato que iba a aparecer en esa mesa de fiesta como si lo hubiera encargado Valeria en algún lugar fino de la ciudad. Fueron llegando los invitados a partir de las 2 de la tarde. Primos de Rodrigo, que yo conocía de antes, pero que ahora me saludaban con esa amabilidad distante que se reserva para las personas que uno no sabe muy bien cómo clasificar. Las amigas de Valeria con sus maridos, ruidosas y perfumadas, cargando botellas de vino y postres de caja. La vecina de enfrente, doña Esperanza, que era viuda como yo, y que cada vez que me veía me apretaba el brazo con esa solidaridad silenciosa de quién sabe. Y la primita de Rodrigo con su niña, esa niña de 7 u 8 años con trenzas y zapatitos de charol, que se sentó en el piso a jugar sola mientras los adultos hablaban de cosas que a ella no le importaban. Yo serví. Fui de la cocina a la sala, y de la sala a la cocina durante más de 2 horas. Saqué los chiles en nogada, las ensaladas, el arroz, los frijoles refritos, la salsa roja, el pan de la panadería que había ido a comprar esa misma mañana a las 7:30 porque Valeria los quería frescos. Nadie me agradeció nada en específico. Rodrigo en algún momento dijo, «Qué rico quedó todo, mamá», sin dejar de hablar con su primo sobre fútbol, y eso fue todo. Valeria recibió los elogios por la comida. «Qué deliciosos los chiles, Valeria. Tú los hiciste». Y Valeria sonreía y decía, «La verdad, entre todos ayudamos», que es una forma elegante de no decir la verdad sin mentir del todo. Fue después de que ya habían comido, cuando algunos empezaban el postre y otros ya estaban en la segunda copa de vino, que me dio sed y fui a la cocina a buscar agua. Abrí el refrigerador, vi el estante. Y lo que ya les conté pasó exactamente como ya les conté. El frío en la mano, la repisa vacía, la voz de Rodrigo detrás de mí diciendo, «Con ese rincón te basta, mamá, no necesitas más», sin mirarme. La risita de Valeria, el silencio de los invitados y los ojos grandes de la niña en el piso, mirándome como si supiera perfectamente lo que estaba pasando, aunque no tuviera palabras para decirlo.
Cerré el refrigerador. Sonreí a nadie. Fui al baño. Abrí la llave del agua y me senté en la tapa del excusado, y lloré sin hacer ruido durante casi 5 minutos, que es mucho tiempo cuando uno está llorando y tratando de no hacer ruido al mismo tiempo. Me limpié la cara con papel de baño. Me mojé las mejillas con agua fría. Me miré en el espejo y le dije a esa mujer que me devolvía la mirada. Ya fue suficiente. No sé si me lo creí en ese momento, pero lo dije. Antes de seguir contándoles lo que pasó después de esa tarde, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si en algo de lo que acabo de contarles se reconocieron o reconocieron a alguien que conocen, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes, y yo sé que hay muchas mujeres ahí afuera que necesitan escuchar que no están solas en lo que viven. Esa noche, cuando los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, Rodrigo y Valeria se encerraron en su cuarto sin decirme nada. Ni buenas noches, ni gracias, ni nada. Yo recogí los últimos platos, lavé los vasos que habían quedado en la sala, guardé las sobras, limpié la estufa y me fui a mi cuarto cargando ese peso que no tiene nombre, pero que es el más pesado de todos. Me senté en la cama, con la caja de lata sobre las rodillas. Esa caja que Valeria había movido sin permiso y que yo había recogido del buró al volver de la cocina sin que nadie lo viera. La tuve entre las manos un buen rato sin abrirla. Solo la sostuve, sintiendo el metal frío contra las palmas, el paisaje de nieve y renos en la tapa, tan ajeno a todo lo que yo era y a todo lo que mi vida había sido. En ese cuarto que olía a humedad y a la ropa de los vecinos porque la ventana daba al cubo interior del edificio, en esa cama individual donde dormía desde hacía 3 años, con una almohada que nunca había sido lo suficientemente cómoda, pero que yo no había reemplazado, porque gastar dinero en mí misma me parecía un lujo que no merecía. En ese rincón junto a la escalera, que según mi hijo me bastaba, ocurrió algo que no sé cómo nombrar exactamente, pero que desde entonces llamo mi despertar, aunque suene a título de telenovela, y yo nunca fui mujer de telenovelas. Ocurrió que de repente lo vi todo junto, de una sola vez, como cuando uno de esos días nublados en los que no puedes ver nada, de repente el viento corre las nubes y aparece el sol, y uno casi cierra los ojos del impacto. Así lo vi. Vi los 3 años en esa casa. Vi los 22 años sola criando a Rodrigo. Vi la boda donde aporté 40,000 pesos y no fui mencionada. Vi los chiles en nogada de esa tarde que yo había cocinado y que habían aparecido en la mesa de fiesta sin que nadie dijera mi nombre. Vi la repisa vacía. Vi las sobras de ayer en el microondas. Vi el cuarto junto a la escalera. Y lo vi todo conectado, no como incidentes separados que podían tener explicaciones individuales, sino como un patrón claro, consistente, que había estado ahí desde el principio, y que yo había elegido no ver porque verlo hubiera significado tener que hacer algo con lo que veía. Pensé en mi madre, que murió a los 74 años, en casa de mi hermana mayor, en un cuarto parecido al mío, aunque en Oaxaca, y que hasta el último día de su vida se levantó a hacer las tortillas del desayuno para toda la familia, aunque le dolieran las manos, y que nunca, ni una sola vez, le oí decir que estaba cansada de dar. Pensé en todas las mujeres de mi generación que aprendimos que el amor se demuestra sirviendo, que la buena madre es la que se borra, que la suegra ideal es la que no ocupa espacio. Pensé en cuántas de nosotras habíamos vivido vidas enteras en rincones prestados, creyendo que eso era lo que merecíamos. Y por primera vez en muchos años, quizás en toda mi vida, me enojé. No el enojo de los llantos en el baño, no la tristeza disfrazada de resignación. Me enojé de verdad, con ese enojo limpio y caliente que viene de adentro y que no va dirigido a nadie en particular, sino a la idea, a la enorme y pesadísima idea de que yo había valido tan poco para las personas a quienes más había dado. Al día siguiente llamé a Remedios Castillo, mi comadre desde los 27 años, la que me acompañó cuando murió Ernesto, la que me ayudó a escoger el traje de primera comunión de Rodrigo,
la que sabe todas mis historias porque las vivió al lado mío. Remedios, que también es viuda, que también crió sola a sus 2 hijas, que también sabe lo que es quedarse con las manos vacías después de haberlo dado todo. La llamé a las 9 de la mañana y cuando contestó con su voz ronca de quien acaba de despertar, y le dije: «Comadre, necesito hablar contigo». Ella no preguntó nada, solo dijo: «Ven, ahorita que llegues te hago un café». Me tardé 4 horas en contarle todo, no porque hubiera tanto que decir, sino porque me tardaba en decirlo. Me atascaba en los detalles, en los momentos donde yo misma me justificaba, donde yo misma encontraba excusas para el comportamiento de Rodrigo o para el de Valeria, y Remedios me dejaba hablar sin interrumpirme, pero de vez en cuando hacía esa cosa que hacen las personas que te conocen de verdad, que es nombrarte lo que estás haciendo. «Para, Consuelo. ¿Qué estás haciendo ahorita?» «Estoy explicando por qué Rodrigo dijo lo que dijo». «¿Y quién te pidió que lo explicaras?» Silencio. «Nadie». «Entonces para». Fue Remedios quien me hizo las preguntas que yo no me quería hacer. «¿Cuándo fue la última vez que Rodrigo te llamó solo para preguntarte cómo estabas, sin pedirte nada?» Tuve que pensar de verdad, no solo pasar las páginas del recuerdo, sino buscar con cuidado. Y no encontré una sola llamada en los últimos 2 años que fuera solo para saber de mí. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a algún lado que no fuera el súper o la panadería? Tuve que pensar de nuevo. Una vez había ido con Remedios al mercado de artesanías, pero eso fue hacía más de 1 año. ¿Tienes dinero ahorrado que sea solo tuyo, que ellos no sepan que tienes? Esa pregunta me pegó distinto, porque sí tenía. Tenía el sobre dentro de la caja de lata, y lo que había en ese sobre era algo que ni Rodrigo ni Valeria imaginaban que yo poseía. Remedios me miró fijo cuando terminé de contarle lo del sobre, y me dijo algo que me tomó tiempo digerir del todo. «Consuelo, a veces las personas no nos maltratan porque sean malas. Nos maltratan porque nosotras les enseñamos que pueden. Cada vez que te callaste, cada vez que dijiste que no importaba, cada vez que sonreíste en lugar de reclamar, le estabas diciendo a tu hijo que su comportamiento era aceptable. No es tu culpa haberlo hecho. Te enseñaron a hacerlo. Pero ahora que ya lo sabes, la única persona que puede cambiar eso eres tú». Me fui de casa de Remedios, con esas palabras zumbando en la cabeza. Y al llegar a la casa de Rodrigo, al entrar al cuarto junto a la escalera, tomé una decisión que en ese momento me pareció pequeña, pero que resultó ser el primer hilo de una madeja que llevaba décadas enredada. Decidí hacer el experimento del silencio. No gritar, no reclamar, no confrontar, solo dejar de hacer, dejar de llamar, dejar de ofrecer, dejar de cocinar los días que no me lo pedían explícitamente, dejar de barrer el pasillo, dejar de ir por el pan y esperar a ver cuánto tiempo tardaba alguien en notar que yo estaba ahí, que yo era una persona, que yo tenía necesidades y sentimientos y que merecía algo más que un rincón junto a la escalera y una repisa vacía en el refrigerador. El resultado fue el que Remedios me había predicho, aunque sin decírmelo directamente. Pasaron 5 días sin que Rodrigo me preguntara nada. 5 días. No. «¿Cómo estás, mamá?» No. «¿Necesitas algo?» No. ¿Tienes hambre?» Nada. El 6.º día me llamó al celular y sentí el corazón brincar porque pensé, todavía lo pensé, que quizás me llamaba para ver cómo estaba. Contesté. Y lo primero que me dijo fue: «Mamá, ¿tú sabes dónde están las facturas del seguro del coche? Valeria las está buscando». No me saludó antes, no preguntó cómo estaba después, solo las facturas del seguro del coche. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cama del cuarto junto a la escalera y no lloré. Ya no lloré. Solo confirmé lo que ya sabía. Y ahora quiero hacer una pausa un momento y hacerles una pregunta, porque a veces me pongo a contar mi historia y de repente me doy cuenta de que no sé desde dónde me están escuchando. ¿De qué ciudad o de qué país me están escuchando ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. A veces me sorprendo de la cantidad de personas que viven situaciones muy parecidas a la mía en tantos lugares diferentes del mundo. Y eso, aunque suene extraño, me da una cosa que no es alegría exactamente, pero sí se le parece.
Me da la certeza de que no estamos solas, que lo que nos pasa no es culpa nuestra, ni es nuestra rareza, ni nuestra debilidad, sino algo que muchas de nosotras vivimos porque a muchas de nosotras nos enseñaron lo mismo. Cuéntenme. Estoy aquí leyendo. Después del 6º día tomé otra decisión. Hablé con Remedios y con ella planeamos lo que necesitaba planear. Le pedí que se informara sobre si mi departamento seguía disponible para cuando yo lo quisiera recuperar. Me dijo que sí, que la persona que vivía ahí rentando había avisado que se iba en 45 días. 45 días. Eso me daba tiempo suficiente. Abrí la caja de lata, saqué el sobre y fui a un banco del centro de Puebla que quedaba a unas 10 cuadras de la casa de Rodrigo, un martes por la mañana cuando tanto él como Valeria estaban trabajando, y abrí una cuenta de ahorros a mi nombre con el dinero que había estado juntando durante 22 años en una cuenta que Rodrigo no sabía que existía. Ese dinero era producto de algo que nunca le había contado a nadie. Cuando Ernesto murió en el accidente de trabajo, la fábrica le había pagado un seguro de vida que era parte de su contrato colectivo. No era una fortuna, era 180,000 pesos de hace más de 20 años, pero yo los había puesto en una cuenta de ahorro y los había dejado crecer mientras yo trabajaba y vivía con lo que ganaba cosiendo. Para el día que abrí esa cuenta nueva en el banco, esos 180,000 pesos, con intereses y con los pequeños depósitos que yo había ido haciendo a lo largo de los años, se habían convertido en poco más de 340,000 pesos. 340,000 pesos que eran míos, solo míos, y que nadie en esa casa sabía que yo tenía. Salí del banco ese martes con el estado de cuenta en la bolsa y caminé hasta el Parque Juárez, que quedaba a 2 cuadras, y me senté en una banca bajo los ahuehuetes, y por primera vez en mucho tiempo me permití imaginar. Imaginar qué podía hacer con 340,000 pesos y 68 años. Imaginar cómo sería volver a dormir en mi propia cama, en mi propio departamento, sin oír pasos de nadie en la escalera de arriba, sin tener que calcular si era conveniente o no servirme un vaso de leche. Imaginar cómo sería levantarme una mañana y no tener que preguntarme si era oportuno salir de mi cuarto. Imaginar cómo sería simplemente ser yo. Y esa imaginación, ese pequeño y frágil ejercicio de permitirme quererme un poco, me asustó tanto como me llenó de algo que tardé unos días en reconocer. Ese algo era esperanza. El proceso de salir de casa de Rodrigo lo hice con calma. No con rabia, no de un día para otro tirando puertas. Lo planeé con la misma paciencia con la que planificaba los patrones de costura cuando tenía que hacer un vestido difícil, midiendo bien, cortando en el lugar correcto, sin deshilachados innecesarios. Empecé a llevar cosas poco a poco al departamento, cuando Remedios me fue avisando que ya estaba listo. Llevaba una bolsa cuando iba a verla, una caja pequeña, la máquina de coser que había tenido guardada en el closet del cuarto junto a la escalera, porque en la casa de Rodrigo no había espacio para usarla. Una tarde, cuando Rodrigo llegó a comer y preguntó si había comida, le dije, con voz tranquila y sin dramatismo: «No cociné hoy, hijo». Me miró como si le hubiera dicho algo en un idioma que no entendía. «¿Cómo que no cocinaste?» «No cociné. Si quieres, pide algo». Ese silencio que siguió duró quizás 10 segundos, pero en esos 10 segundos yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que ocupaba un lugar en el mundo, que era una persona que existía y que podía decidir no cocinar si no quería. Que eso era un derecho que nunca debía haber olvidado que tenía. Rodrigo no dijo nada. Pidió pizza. Valeria tampoco dijo nada esa noche. Pero algo cambió en la temperatura de la casa. Algo se corrió, como cuando hay una grieta en una pared que de repente se hace visible aunque haya estado ahí todo el tiempo. 2 semanas después, un lunes de febrero con ese frío seco que tiene Puebla en los primeros meses del año, me levanté antes de que amaneciera, hice mis últimas cosas, tomé la caja de lata y las 2 maletas que había ido preparando y salí al pasillo. Rodrigo todavía dormía. Valeria también. La casa estaba en silencio. Bajé las escaleras, pasé junto a la puerta que me había dado acceso a ese cuarto pequeño con la ventana al cubo de luz.
y en lugar de sentir que me estaba quedando sin nada, sentí que me estaba llenando de algo. Salí a la calle. El aire de Puebla en la mañana olía a tortillas recién hechas de la tortillería de la esquina y a tierra mojada por el riego que alguien había echado en las macetas del edificio de enfrente. Detuve un taxi. El taxista era un hombre de unos 50 años, que tenía un rosario colgado del espejo retrovisor y que puso una canción de Juan Gabriel cuando arrancó sin que yo se lo pidiera. Y yo sentí que eso era una señal o algo parecido a una señal, y me reí sola en el asiento de atrás, una risa pequeña y un poco ridícula, y no me importó. Llegué a mi departamento a las 6 de la mañana con 2 maletas y una caja de lata y todo lo que había aprendido en esos 3 años de rincón junto a la escalera. Remedios me esperaba en la puerta con un café en la mano y los ojos brillantes de quien lleva semanas esperando ese momento. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. Y yo le dije la verdad, asustada y libre, las dos cosas al mismo tiempo. Remedios me abrazó. Entramos al departamento. Puse la foto de Ernesto en el librero de la sala, en el lugar donde siempre había estado. Puse la imagen de la Virgen de Guadalupe en la cocina, junto a la ventana que da a la calle, y me hice un café yo sola, en mi taza favorita, la de barro negro de Oaxaca, con el pico un poco desportillado que yo nunca había querido tirar porque me la había regalado mi madre años antes de que muriera. Y me lo tomé despacio, sentada en la silla, que fue siempre mi silla, mirando por la ventana la calle de Analco, que iba despertando poco a poco, y no tuve que servirle café a nadie más si no quería. La reconstrucción, como suele pasar con las cosas reales, no fue un evento, sino un proceso. No hubo un día en que de repente me desperté feliz y lista. Hubo días difíciles, noches en que extrañaba no la casa de Rodrigo, sino la ilusión que yo había tenido de lo que esa casa podría haber sido. Hubo momentos en que la culpa aparecía sin avisar, esa culpa irracional que nos meten desde niñas de que si nuestros hijos no están bien es porque nosotras fallamos en algo. Pero hubo también, y cada vez más seguido, momentos de una ligereza que yo había olvidado que existía. Lo primero que hice fue sacar la máquina de coser del fondo del closet y ponerla sobre la mesa grande del comedor, que siempre había sido también mi mesa de trabajo. La limpié, la engrasé, le cambié la aguja y cosí un par de horas solo para sentir el sonido de la máquina, ese sonido rítmico y constante que había sido el sonido de mi vida durante décadas y que en los 3 años en casa de Rodrigo no había escuchado casi nunca. Mientras cosía, pensé en la clienta que me había llamado unas semanas antes, preguntando si yo seguía trabajando, la señora Fernanda Ríos del barrio de Santiago, que necesitaba que le arreglaran 4 vestidos de graduación para las hijas de sus vecinas. Le llamé esa misma tarde. Le dije que sí, que cobraba 500 pesos por pieza, que podía tenerlos listos en 10 días. Colgué el teléfono y sentí algo que hacía mucho no sentía. Sentí que era alguien que valía su propio trabajo. En las semanas siguientes fueron llegando más encargos, primero de gente que ya me conocía, después por recomendación, y un mes después de haber vuelto a mi departamento, ya tenía suficiente trabajo para ocupar las tardes de los días de semana y algunas mañanas de los sábados, y estaba ganando lo suficiente para costear sus propios gastos sin tocar los ahorros. Remedios me habló de un grupo de caminata que había en el barrio, mujeres de entre 50 y 75 años que salían todos los días a las 6:30 de la mañana a caminar por el circuito del Parque Juárez. Al principio le dije que no me daba la gana de levantarme tan temprano para hacer ejercicio. Ella me dijo que no era el ejercicio lo que importaba, que lo que importaba era la compañía. Y tenía razón. Las mujeres de ese grupo resultaron ser personas extraordinarias en el sentido más literal de la palabra. Personas que habían sobrevivido cosas extraordinarias y que habían aprendido a reírse de ellas. Había una señora de 72 años que había abierto su propio negocio de tamales a los 64 después de enviudar. Había una mujer de 58 que había vuelto a estudiar para terminar la preparatoria que había dejado cuando se casó. Había historias de todo tipo, y en todas ellas había algo que yo reconocía.
El día que más claramente recuerdo de esa época de reconstrucción, el día que guardo como un referente de lo que me estaba pasando, fue un martes de marzo, cuando Remedios me propuso que fuéramos a Oaxaca. No por nada especial, solo a ver la ciudad, a comer tlayudas, a caminar por el Zócalo, a comprar cosas en el mercado Benito Juárez. Le dije que sí, sin pensarlo mucho, y reservamos los boletos de autobús para el fin de semana siguiente. Esa fue la primera vez en mi vida, a mis 68 años, que viajé a Oaxaca. Que viajé a ningún lado, en realidad, por puro placer, sin que fuera para un funeral, un cumpleaños obligatorio o una emergencia de alguien. Fui a Oaxaca solo porque quise. Y cuando llegué y bajé del autobús y olí ese aire de Oaxaca que huele diferente, más seco, más a hierba y a barro, algo en mi pecho se acomodó en un lugar donde hacía mucho no estaba. Caminé por la calle Macedonio Alcalá mirando los edificios de cantera verde y pensé, tengo 68 años, he dado toda mi vida y todavía hay mundo que no he visto. Y no me dio tristeza, me dio hambre, hambre de seguir. Compré en Oaxaca una taza de barro negro en el mercado, similar a la que tenía en casa pero más grande, con flores pintadas a mano en el filo. La traje envuelta en papel periódico en la maleta y la puse junto a la otra en el estante de la cocina. 2 tazas, una de mi madre y una comprada por mí, para mí. Parecía poca cosa, era todo. Rodrigo tardó exactamente 16 días en llamarme después de que me fui. 16 días. Yo los conté. No porque estuviera esperando la llamada con ansiedad, sino porque quería saber. Quería tener el número exacto para decírselo a mi propia historia, para que quedara registrado en algún lugar, aunque fuera solo en mi cabeza. Mi hijo tardó 16 días en llamar a su madre después de que su madre se fue de su casa. La llamada llegó un miércoles a las 3 de la tarde. «Mamá, ¿dónde estás?» Como si yo me hubiera perdido. Como si el problema fuera mi ubicación y no todo lo que había pasado antes de que me fuera. Le dije que estaba en mi departamento. Hubo un silencio. «¿Por qué te fuiste sin decir nada?» Le dije que no había nada que decir que él no supiera ya. Otro silencio. «¿Cuándo vas a volver?» Y ahí fue cuando entendí que él todavía no entendía nada. Que para él yo era una función, una cosa que había dejado de funcionar, y su pregunta no era una pregunta de amor, sino una pregunta logística. Le dije que no iba a volver. Y colgué. Las semanas siguientes hubo más llamadas, de diferentes tonos. Primero el tono confundido, como si yo estuviera haciendo algo inexplicable. Después el tono molesto, como si yo lo estuviera castigando injustamente. Después el tono culposo, con frases como «No pensé que lo tomaras tan en serio, mamá», y «Valeria dice que si te molestó algo, podemos hablarlo», lo cual me resultó interesante porque fue la primera vez que Rodrigo mencionó que algo podría haberme molestado, aunque lo dijera incondicional, aunque lo envolviera en el sí. Yo respondía con calma, sin elevar la voz, sin llorar, sin pedir nada. Era una versión de mí misma que reconocía, pero que no había ejercitado mucho. Una versión que podía estar en una conversación difícil sin desaparecer dentro de ella. Lo que vino después no fue algo que yo planifiqué ni que deseé. La vida tiene esa manera de ordenar sus propios asuntos sin pedirle permiso a nadie. 4 meses después de haberme ido de casa de Rodrigo, Remedios me llamó un domingo por la mañana con esa voz de quien tiene una noticia importante y no sabe si la otra persona ya la sabe. «Consuelo, ¿ya supiste lo de Rodrigo?» No había supuesto nada. Me contó que una prima de Rodrigo, la misma que había estado en el almuerzo de Año Nuevo con su hija de las trenzas, le había contado que Valeria había pedido el divorcio. No había sido de repente. Había sido el resultado de algo que llevaba tiempo gestándose. Rodrigo, según me enteré poco a poco por fragmentos de conversaciones y por lo que el propio Rodrigo eventualmente me confesó, había estado teniendo una relación con una compañera del trabajo desde hacía más de 1 año. Valeria lo descubrió por mensajes en el celular, de esa manera dolorosa y sin posibilidad de duda que tienen los descubrimientos en el celular. Y Valeria,
que era muchas cosas pero que no era boba, no perdonó. El proceso de separación fue rápido y sin mucha misericordia. Valeria se fue a casa de sus papás. La casa que rentaban era a nombre de los dos, y cuando dejaron de pagar a medias el contrato, no se pudo sostener. Rodrigo tuvo que buscar un departamento solo, más pequeño, más lejos del trabajo, y ese traslado cotidiano que antes era de 20 minutos se convirtió en casi 1 hora. Perdió además la comodidad de tener una casa bien llevada, las comidas resueltas, la ropa lavada a tiempo, el orden que había dado por descontado durante años. Y fue entonces cuando la ausencia de esas cosas se volvió concreta e inocultable, cuando Rodrigo empezó a entender, o al menos a intuir, de dónde había venido parte de esa comodidad. Me llamó un sábado a finales de agosto. Esta vez la voz era diferente. No era la voz del hombre que llama a su empleada doméstica para preguntar por las facturas del seguro. Era una voz que yo reconocí aunque hacía mucho no la había escuchado. Era la voz de mi hijo cuando era adolescente y había hecho algo malo y venía a contármelo porque no sabía a quién más ir. Me pidió si podía venir. Le dije que sí. Llegó a mi departamento ese sábado a las 4 de la tarde. Traía el pelo sin peinar y una cara de cansancio que no era solo del trabajo. Entró, miró alrededor como si revisara que el lugar siguiera siendo lo que recordaba, y se sentó en la silla de la sala que siempre había sido la silla del visitante. Yo me senté enfrente, en mi silla. Le ofrecí café. Lo aceptó. Lo serví en la taza nueva de Oaxaca con las flores pintadas, que era la más grande de las dos. Me di cuenta de que eso era un gesto pequeño y también que era un gesto que solo yo entendía. Hablamos durante casi 3 horas. Rodrigo habló más que yo. Me contó la separación, los detalles que ya conocía y los que no, y en algún momento empezó a hablar de la noche de Año Nuevo, de la cosa del refrigerador, de lo que él le había dicho, y cuando lo hizo, bajó la mirada de una manera que me recordó a cuando tenía 8 años y había roto un florero. No debía haberlo dicho así. No debía haberte dicho eso. No era suficiente. Yo lo sabía y él también lo sabía. No, Rodrigo, no debiste haberlo dicho, pero tampoco debiste haberlo pensado, porque si lo dijiste fue porque lo pensabas, y si lo pensabas es porque en algún momento decidiste que yo merecía un rincón. Él no respondió de inmediato, y yo no lo apuré. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que es el trabajo que los silencios saben hacer cuando se les da espacio. Después de un rato largo, Rodrigo me preguntó si yo podía perdonarlo. Y yo le dije algo que había estado pensando durante meses, algo que Remedios me había ayudado a entender con sus preguntas directas. Mira, hijo, el perdón no es una cosa que se entrega como un regalo cuando alguien lo pide. El perdón es algo que yo trabajo para mí, no para ti. Y sí, creo que algún día voy a perdonarte, no porque merezcas no cargar con el peso de lo que hiciste, sino porque yo no quiero cargar con el rencor. Pero perdonarte no significa olvidar. Y no significa volver a ser lo que era antes. Yo ya no soy esa persona. Y si quieres tener a tu madre en tu vida, vas a tener que conocer a la persona que soy ahora. Rodrigo me miró. Tenía los ojos brillantes. Asintió con la cabeza. Y entonces le dije, con esa voz tranquila que había aprendido a encontrar en los últimos meses: tú me dijiste que con ese rincón me bastaba, hijo. Y quiero que sepas que tienes razón en algo. Me bastaba con poco durante mucho tiempo. Pero ya aprendí que también merezco mucho, y eso ya no va a cambiar. Se quedó callado un momento largo, y luego, con una humildad que yo no le había visto en años, dijo: sí, mamá, sí mereces mucho. No sé si eso era suficiente. Tampoco sé si alguna vez podría ser suficiente. Pero era algo. Era el reconocimiento de la verdad que durante demasiado tiempo nadie había querido decir en voz alta en esa casa. Rodrigo y yo fuimos reconstruyendo una relación diferente a la que habíamos tenido, lentamente, sin prisa, con tropiezos y retrocesos, como se reconstruye cualquier cosa que estuvo mal hecha desde el principio. Empezó a llamarme más seguido, pero llamadas reales, de las que preguntan cómo estás y esperan la respuesta.
Vino a comer un domingo y cocinamos juntos por primera vez en años, él picando los chiles mientras yo preparaba el sofrito, y fue raro y torpe, y a la vez fue lo más parecido a lo que yo había querido que fuera tener un hijo. Cuando me pidió algo que ya no podía darle, un favor que antes yo habría aceptado sin pensarlo, le dije que no. Y él se quedó un momento en silencio y luego dijo, «Bueno, mamá», y así, sin drama, como si estuviera aprendiendo que su madre era una persona con límites, y que eso era algo normal y no una traición. Ese aprendizaje suyo, tan tardío, tan trabajoso, fue quizás la cosa más inesperada de toda esta historia. Valeria nunca me llamó. No esperaba que lo hiciera y no lo eché de menos. Hay personas con las que uno no necesita resolver nada, con las que la distancia es ya en sí misma la resolución. Supe después, por Rodrigo, que ella también estaba pasando por su propio proceso, que el divorcio la había sacudido más de lo que había esperado, que quizás las cosas no habían sido tan perfectas en su propio mundo como parecían desde afuera. No sentí satisfacción con eso. O quizás sí sentí un poco, y prefiero ser honesta en lugar de hacerme la santa. Pero sobre todo, no lo sentí como una victoria mía. Sentí que era simplemente la vida haciendo lo que la vida hace, cobrando sus cuentas a todos, sin excepción, a su propio tiempo. Lo que sí recuerdo con nitidez es el día en que me di cuenta de que había cruzado al otro lado. No fue un día dramático. Fue un martes ordinario, a mediados de septiembre, cuando me levanté temprano, hice el café en mi taza de Oaxaca, me asomé a la ventana y vi la calle de Analco en esa luz de mañana que solo tiene Puebla, esa luz que tiene algo de ocre y algo de dorado y que hace que incluso las paredes viejas parezcan bonitas. Y me di cuenta de que no había nada que me pesara. No el rencor hacia Rodrigo, que seguía procesándose, pero ya no me aplastaba. No la vergüenza de la noche de Año Nuevo, que ya había convertido en un recuerdo doloroso, pero también en uno de los momentos más importantes de mi vida, porque fue el momento que me abrió los ojos. No la soledad, que siempre había estado ahí, pero que ahora era una soledad elegida, y por lo tanto era diferente, era una soledad habitable. Me di cuenta de que era una mujer de 68 años que había sobrevivido muchas cosas, y que todavía tenía una máquina de coser funcionando, 3 encargos de vestidos para la semana, una comadre que la esperaba para caminar a las 6:30 de la mañana, una taza de Oaxaca con flores pintadas y un departamento que era suyo y de nadie más. Y que esas cosas modestas y concretas eran una vida buena, una vida que merecía. Esa tarde regué las macetas que había puesto en la ventana de la sala. Unas macetas con helechos y una bugambilia morada que Remedios me había traído y que había pegado de maravilla en ese alféizar con sol de la tarde. El agua caía despacio sobre la tierra oscura, y el olor a tierra mojada subió y me llegó a la nariz. Ese olor simple y antiguo que huele igual en todos los patios y en todas las ventanas y en todos los jardines del mundo. Y me quedé un momento quieta con la regadera en la mano, mirando la bugambilia morada, pensando en todo lo que había pasado, y también en todo lo que todavía podía pasar. Tengo 68 años, soy costurera, soy viuda, soy madre, y soy finalmente, después de muchos años de haberlo olvidado, la persona más importante de mi propia vida. Eso no significa que no ame a mi hijo. Lo amo, siempre lo voy a amar. Pero aprendí, más tarde de lo que debería haber aprendido, pero no tan tarde como para que no importara, que amar a alguien y permitir que ese alguien te borre son 2 cosas completamente distintas. Aprendí que hay una diferencia enorme entre ser una madre entregada y ser una madre que se deja consumir. Aprendí que los límites no son muros que separan a las personas, sino cercas que definen dónde empieza una y dónde empieza la otra, y que esas cercas son necesarias para que el amor no se convierta en resentimiento. Aprendí que nunca es tarde para decir «hasta aquí», que nunca es tarde para empacar 2 maletas y una caja de lata y salir a la calle en la mañana y respirar el aire de Puebla y saber que ese aire
también te pertenece. Que el mundo no es solo de los que gritan, o de los que exigen, o de los que ocupan toda la mesa. El mundo también es de las que cocemos en silencio y cocinamos moles de 3 días, y caminamos 4 cuadras a pie por el pan y amamos sin condiciones, y creemos demasiado en las personas que amamos. El mundo también es nuestro. El rincón que yo merezco no es el que me asignaron junto a la escalera. El rincón que yo merezco es todo el espacio que alcance en mis brazos abiertos. Y ya aprendí a abrirlos. Y con esto me despido por hoy, aunque no me gusta mucho la palabra despedida porque no siento que me vaya a ningún lado, solo que terminé de contarles esta parte de mi historia. Pero antes de irme, quiero pedirles algo de corazón, y espero que me lo den porque me importan, de verdad, cada una de las personas que están escuchando esto. Suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia, porque les prometo que lo que viene trae una sorpresa que no se esperan. Y si esta historia les tocó algo, si les hizo pensar en alguien que conocen, si les recordó algo que vivieron o que están viviendo, compartan este video con esa persona. A veces lo que alguien necesita escuchar no es un consejo ni una solución, sino saber que alguien más pasó por algo parecido y salió del otro lado. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Se habrían quedado? ¿Se habrían ido antes? ¿Habrían dicho algo diferente esa noche de Año Nuevo frente al refrigerador? Cuéntenme. Yo leo todo. Les mando un abrazo enorme desde Puebla, con todo el cariño del mundo, y nos vemos en el próximo relato.